en el auditorio de la Universidad Monte Ávila los retos del constitucionalismo venezolano ante los actos constituyentes y la nueva Constitución. Voy a tratar de ser lo más preciso y conciso en mi exposición. Así es mejor. Fíjese, cuando el profesor Gonzalo nos convocó a los miembros de la asociación por intermedio de la doctora María Auxiliadora, recuerdo que la primera inquietud que teníamos era qué nombre le íbamos a colocar a este evento. Y hubo muchas propuestas y quedó, entre otras cosas, como retos. Y partiendo de esa premisa yo dije, bueno, como estamos ante unos retos, voy a tratar de exponer estas ideas atendiendo a esa finalidad. Más allá de dar respuesta a la gran cantidad de dudas que tengo, es sencillamente precisar un aspecto que me ha llamado mucho la atención, que me ha preocupado desde hace tiempo, desde la época en que ejercí la judicatura, y voy a tratar de hacer algunas precisiones. La experiencia nos ha llevado a la necesidad de establecer y reforzar el papel que juegan los jueces constitucionales, guardianes de la Constitución, en el desarrollo de la democracia y en su condición de garante del Estado de Derecho. Con razón se afirma que la credibilidad del Poder Judicial radica en los principios de imparcialidad e independencia, lo cual no debe ser visto como un privilegio otorgado a los jueces en su propio beneficio o en su propio interés, sino como un medio para asegurar la supremacía de todos aquellos que reclaman justicia y mantener el equilibrio entre los poderes del Estado. Nosotros creemos que no solamente basta con proclamas en la Constitución, es decir, que se establezca que el Poder Judicial es autónomo, imparcial e independiente, o que la Constitución, como expresión de la voluntad popular, debe prevalecer ante los órganos del Estado, si no contamos con jueces que tengan la suficiente ciencia y conciencia de la obligación que tienen de hacer valer esos principios y de garantizar esa supremacía. Podemos hablar de categorías jurídicas, podemos hablar de supremacía constitucional, podemos hablar de una teoría de la Constitución, de los mecanismos jurisdiccionales de defensa y protección de las normas y principios constitucionales frente a la ley y demás actos de similar jerarquía, o frente a actos, hechos o omisiones provenientes de particulares o del Estado. Podemos hablar y examinar el modelo axiológico que está consagrado en el texto constitucional. Sin embargo, nos parece que eso quedaría incompleto si no atendemos ad initio al proceso de selección de los jueces que van a ejercer la jurisdicción constitucional. Y eso nos lleva al debate de plantearnos cuál es el mejor método para esa cualificación. Si debe dejarse al Poder Ejecutivo a su discrecionalidad, si debe ser una autoridad realmente independiente del Poder Legislativo o del Poder Judicial. Y por qué no examinar si de pronto el proceso idóneo es de votación universal. Hay algunas experiencias. Bolivia, por ejemplo, algunos estados de los Estados Unidos. No olvidemos que los jueces son reclutados de la propia sociedad a la que pertenecen. Y en consonancia con esto, plantearnos un mecanismo real, idóneo y eficaz para que las personas quienes van a tener la potestad de hacer esa designación, a su vez, no esperen ni deban favor a autoridad alguna y que tengan atribuciones para imponerse a la autoridad política. Es allí donde queremos aterrizar. Queremos centrar la atención en esa persona humana de carne y hueso, quien tiene la noble y augusta tarea de impartir justicia, que debe entender que la única soberana es la función de juzgar, porque no hay nada más inmutable que aquello que se fundamenta en la justicia. Esa persona que debe tener sentido de lo justo, dentro de lo cual no cabe otra explicación que no sea la libertad y la igualdad. El juez, como individuo, es hacedor de su propia personalidad, con sus creencias, con sus preferencias, con sus deseos. Por otro lado, es difícil pensar en una persona, en un individuo de la sociedad
que no tenga ideología. Ergo, los jueces tienen ideología. Escapa de los límites de esta participación examinar las bases filosóficas, teóricas de lo que es la ideología. Nos vemos obligados a hacer algunas referencias. Lo primero es que quien acuñó ese término, según los historiadores, según los estudiosos, es un francés político, filósofo, Antoine de Tours de Tracy. Él pensaba y tenía como intención fundar una ciencia de las ideas, la base de toda la ciencia. Para de Tracy, las ideas eran fenómenos naturales que explicaban la relación que existía entre el individuo, ser vivo, organismo sensible, y el medio natural en que hace vida. Es decir, lo que la ideología posibilita es el conocimiento de la verdadera naturaleza humana, al formularse las preguntas de dónde provienen las ideas y cómo se desarrollan. Por cierto, los ideólogos y esta corriente de pensamiento es lo que produce el concepto marxista de la superestructura. Para Marx, la ideología es un sistema de creencias inconsecuente e incoherente con las condiciones materiales en que se vive. Es conciencia falsa. Posteriormente, Giovanni Sartori, recientemente fallecido, opinaba que el debate actual del concepto de ideología queda reducido a dos puntos principales: epistemológico y político. En el primer aspecto, determinar si la ideología es distorsionante del conocimiento que alcanza la persona. Y en lo político, si la ideología forma parte esencial de la política. Nosotros podemos conceptualizar a la ideología como un conjunto de ideas fundamentales de la persona que determinan su forma de pensar en una época, en una colectividad, en un grupo religioso, en fin. Y por idea, lo vamos a ver como el acto primario y más obvio del entendimiento que nos lleva a un simple conocimiento de las cosas. Ahora bien, en Venezuela está consagrado el derecho de toda persona a la libertad de conciencia y a manifestarla, y por supuesto obrar consecuentemente con ello. Sucede igual con los jueces. Podríamos preguntarnos, ¿una persona candidata a ser juez podría ser excluido y no seleccionado por su ideología? ¿Acaso cualquier ideología es compatible con la función de juzgar y hacer ejecutar los juzgados? Hay un autor que me lo recomendó Luis Petit, el doctor Jorge Malen, argentino, que ha escrito sobre estas cosas, y él dice: hay que tener cuidado con esos jueces que usan la puerta giratoria entre política y judicatura, jueces que pasan al activismo político al servicio de un partido y luego regresan a la judicatura. Nos preguntamos, ¿un sacerdote católico, un pastor evangélico que decidan dejar ese oficio y dedicarse a la judicatura, tendrían alguna objeción para ello? ¿Un ateo? ¿Una persona que se declara abiertamente miembro de la comunidad LGBT? ¿Un socialdemócrata, un demócrata cristiano, un conservadurista, un liberal, un progresista? ¿Podría sospecharse que tienen parcialidad a la hora de juzgar? El juez tiene ideología, el juez tiene creencias, el juez fija posiciones. Claro, el juez a la hora de juzgar está obligado a seguir unas normas que se han positivizado, unas reglas legales, respetar las libertades fundamentales, el debido proceso, la competencia, el juez natural, pero también tiene potestad, tiene libertad de actuar conforme a sus creencias, de tal manera que el juez actúa totalmente separado de la inferencia o injerencia del poder del Estado. El hecho que el juez juzgue con base a sus propias creencias e interpretar las normas constitucionales conforme a su conocimiento, a su ciencia, a su técnica, no desdice del deber de actuar con imparcialidad, con transparencia e independencia.
Por eso creemos que debemos desterrar toda tendencia a la unanimidad de pensamiento político, que tienda a desconocer la pluralidad ideológica y al derecho a disentir. En el Estado Social de Derecho y Justicia, el operador jurídico debe aplicar las normas jurídicas que correspondan bajo una visión social y real de las relaciones en conflicto, tomando en cuenta los valores y los principios constitucionales, sobre todo ponderando que los poderes sociales se han convertido en poderes políticos. Y para lograr eso, creemos que debe cambiarse la estructura de pensamiento jurídico, donde lo fundamental ya no es el culto a la ley y la forma, sino que fija la atención en la persona humana, como acaba de decir la doctora Cecilia Sosa. En fin, creemos que el juez debe tener totalmente libertad de juzgar, el juez no debe actuar con atadura, el juez se debe a la justicia. Y cierro con unas palabras de nuestro profesor Duque Corredor, al expresar: si la intención de la justicia en la política para moralizarla y corregirla es beneficiosa, por el contrario, la politización de la justicia para convertirla en instrumento de poder ideológico es un crimen de lesa constitucionalidad. Muchas gracias.